¿Cómo va a todos? Bueno, la vez pasada habíamos dejado por priorización la posibilidad de que todos pudieran ejercitarse en cada una de las enfermedades que estaban en el cuadro de priorización, ¿no? Pero antes les quería preguntar si tuvieron tiempo de leer, qué han leído. Así que cualquiera que quiera comentar, se autoriza la voz y nos comenta qué ha leído esta semana. Personalmente yo no encontré más bibliografía sobre el tema de priorización. Al principio del curso yo fotocopié un libro y compré otro libro, pero ese tema de priorización no está, o no lo tengo. No sé si tendré que buscar otra bibliografía. ¿Y en internet no lo encontraste? Esos cursos de epidemiología por internet, no sé a qué cursos se refieren. No, si vos encontraste el tema priorización en Sí, internet. hay videos y esas cosas, sí, sí, sueltos, pero un curso, así como ustedes nos dijeron, la verdad que no encontré. No, curso de epidemiología. Sí, No encontraste. no, como curso no, sí, clases o charlas en YouTube, Sí. Y ejercicios, sí. sí. Bueno, yo cuando me refería a cursos me refería a ejercicios sucesivos con los cuales vos recorrés los temas de epidemiología. La palabra curso, bueno, es muy genérica, ¿no? Ajá. Quiere decir ir avanzando en el conocimiento se puede hacer a través de textos, a través de presentaciones, de tipo Power, o se puede hacer a través de ejercicios. Hay autores que han hecho ejercicios. Con unos ejercicios uno también recorre los conceptos, ¿no?, de epidemiología. Sí, ejercicios sí encontré, sobre riesgo relativo, absoluto, de esas cuentas, sí, en esos videos estuve. Sí. Ah, bueno, y de priorización, ahí hemos quedado en que teníamos la fórmula y nosotros podíamos con la fórmula ahora aplicarla a cualquiera de las enfermedades que estaban en ese cuadro, donde se comparaban las enfermedades de una zona en relación con la provincia donde estaba esa zona. El tema es si estamos al tanto de esa técnica, ¿no? Se han incorporado esa técnica y ese concepto. Que medíamos solamente la magnitud con eso. No medíamos la trascendencia ni medíamos la vulnerabilidad, ni mucho menos los costos, que eran los términos que figuraban en la fórmula de priorización cuando decíamos magnitud por trascendencia, por vulnerabilidad, sobre costos. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿No? Había una fórmula de priorización que la hemos visto acá, que incluía magnitud por trascendencia por vulnerabilidad. ¿Eso recuerdan? Bueno, la magnitud la habíamos ejemplificado con un ejercicio donde hemos visto homicidios. Había neumonía, infarto agudo de miocardio, accidentes, creo. Había varias patologías. Y habíamos hecho solamente el ejercicio para homicidios, ¿no? Y que nos daba una diferencia muy significativa entre la zona respecto de el pueblo, respecto de la provincia. ¿Está bien? Entonces la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué
¿Qué sacamos? ¿Qué cosa práctica sacamos cuando vemos una diferencia entre la provincia Pero y la Mariana, vos ciudad? trabajás. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿no? Pero ¿sabés por qué? Porque vos lo mirás de tu ámbito de laburo. Bueno, Claro, yo te lo miro. ¿Qué diferencia sacamos? Perdón, ¿qué hacemos cuando vemos que hay una diferencia entre un pueblo y la provincia en la cual ese pueblo se encuentra? ¿Para qué nos sirve? Supongamos que en el pueblo hay más homicidios que en la provincia. ¿Para qué nos sirve eso? Es lo que encontramos, por otra parte, ¿no? En el pueblo había muchos más homicidios que en la provincia. ¿Para qué nos sirve? para tomar medidas para solucionar el problema que prevalezca en cada lugar. Claro, porque todas las medidas son relativas al lugar, se subordinan al lugar y a su población y a su ambiente. De ninguna manera las medidas son universales. Cuando vemos medidas universales, ¿pensamos que hay epidemiología o que no la hay? Medidas universales, obligatorias, iguales, sin posibilidad de cambiarlas en ningún lado para ninguna población. ¿Pensamos que hay epidemiología o que no la hay? No, hay más estándares. ¿Hay más? ¿Cómo? No epidemiología, sino estándares. O sea, un estándar fijo para todos. Sí, Bueno, pero no hay epidemiología, no aplica la epidemiología. claro, claro. O sea que cuando todas las poblaciones son tratadas como una sola, todos los lugares son tratados como una sola, y todo ocurre al mismo tiempo, podemos afirmar categóricamente que ahí no se está haciendo epidemiología. ¿Esto está claro para todos? ¿Alguno tiene dudas? ¿Qué quiere decir cuando decimos esto? Es fundamental esto, ¿eh? Si alguien no lo entiende, pregunta. Si alguien no está de acuerdo, opina. Y lo vemos acá. Si nosotros tenemos 24 jurisdicciones y en las 24 jurisdicciones hacemos lo mismo para cualquier problema, para el dengue, para la alimentación, para la atención hospitalaria, si hacemos lo mismo, no hay epidemiología. ¿Están de acuerdo en esto? Si la atención hospitalaria es la misma en la zona rural que en la zona urbana, no hay epidemiología. Y eso determina la atención, o sea, el conocimiento epidemiológico con las diferencias de personas, lugares y tiempo, determina la administración. La administración que no escucha la epidemiología es ciega, es sorda. La administración tiene que pasar por la epidemiología. Si no pasa por la epidemiología, es sorda, ciega. Absolutamente. Después se abren muchas alternativas. Una sola visión epidemiológica, una visión epidemiológica, no quiere decir que se siga de una sola medida administrativa. Las medidas administrativas para los problemas epidemiológicos son muy diferentes. Pueden dar muchas opciones. Por eso uno tiene que elegir entre esas opciones. Pero tiene que conocer la epidemiología, no cabe ninguna duda. ¿No? Bien. Entonces, alguno calculó, hizo cálculos con las prioridades de esas enfermedades en la provincia y en una zona, en ese ejercicio que nosotros empezamos a resolver acá.
¿Alguien los hizo los ejercicios? Sí, sí. ¿Sí? Yo hice las cuentas, sí. No sé si estarán bien. Sí. Bueno, contanos. Es que pasa que ya lo hice Te hace 3 dio, semanas. A ver. te dio que Tenía- la zona era prioritaria en homicidios, ¿no? Como lo habíamos dicho acá. Pero es prioritaria en algo más. ¿El problema es prioritario para la zona en algo más o solamente homicidio? me tengo que fijar en las cuentas que fui haciendo. La razón de mortalidad, por ejemplo, para infarto, a mí me dio 120. Para ACV me dio 125. Para pulmón me dio 1. 100. Para accidentes me dio 90. 100. Si te 100, dio sí, uno, 100. perdón. No, sí, 100. Para ACV me dio, pero para accidentes me dio 90 y para neumopatías 388, con lo cual lo que predispone es el cáncer de pulmón. No, perdón, es la neumopatía. O sea, la prioridad de la zona es neumopatía respecto de la provincia. Si lo Tiene miro así, mayor sí. prioridad la neumopatía que otras patologías. ¿Eso es lo que querés Sí, decir? sí, ¿Sí? sí, sí. Así me dieron las cuentas a mí, no sé si otra persona las hizo y les dieron así. Claro. Bien. Bueno, esto es muy importante porque uno, la administración va a tomar esta prioridad y le va a dar un desarrollo específico para la zona que no lo tiene para la provincia, siendo prioritario para la zona en mayor grado que para la provincia. Es fundamental esta idea, ¿eh? Es fundamental. Bueno, después del intervalo les voy a mostrar un cuadro que sirve para la administración en cada problema. O sea, cuando identificamos neumopatía o identificamos homicidio, nos planteamos acciones de la administración. Y con un cuadro puede uno ubicarse mejor para actuar de una manera diferente en cada problema según la prioridad que tenga en la zona. Ese cuadro lo vamos a ver después del intervalo. ¿Está bien? Bueno, ahora quería preguntarle si a alguno le quedó alguna duda acerca de esta priorización, lo que significa, cómo se calcula la prioridad de la zona respecto a la provincia. No es necesario que repasemos el ejercicio acá, pero yo quiero saber si les quedó alguna duda. O sea, uno va a la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, busca morbimortalidad, compara la zona, primero compara la provincia donde está con la nación, con el total del país. Y ya se da cuenta qué prioridades hay provinciales. Y luego hace lo mismo con la Secretaría de Salud donde uno está, el departamento, el partido donde uno está, respecto de la provincia. Y entonces reconoce prioridades nacionales, prioridades provinciales y prioridades locales. ¿Ah? Bien. ¿Hay alguna duda? Sí, yo tengo una duda. En realidad el cálculo yo lo pude hacer sin dificultad, porque bueno, tenemos la ecuación acá en el cuadro, así que fue sencillo.
Pero ahora la interpretación de cada uno de los resultados es lo que quería preguntarle si usted no me podría explicar. Porque bueno, en cuanto a la razón de mortalidad esperada, se entiende que es lo que uno espera que suceda, ¿no? Claro. Después, el error estándar, por ejemplo. En el caso de homicidios, me dio 0,010. ¿Eso qué significa? O sea, probabilidades de que ese número anterior esté mal. 0,010, Sí, 0,010. o sea, Pero creo que ese lo habíamos hecho todos 0,010, ¿qué juntos. sería? Dio Sí, pero después- 10,68 creo ese. Ah, entonces lo hice todo mal. No, Lo hice porque me yo parece que sola. ese homicidios es el que habíamos hecho todos juntos y había dado 10,68, o por lo menos yo tengo eso. Sí, Sí, había sí, dado, ese valor había dado el error estándar de Está homicidio. bien. Claro, tiene 2 ceros adelante mi número. Quizás porque yo hice 292 sobre la raíz cuadrada de 754. 292 era el resultado de la razón de mortalidad esperada. sí, La raíz cuadrada me daba 27,46. bien. Entonces el Ah. error estándar daba Entonces, a mí 10,61. entonces el 100 no queda comprendido en el rango de menos 2 errores estándar más 2 errores estándar. Y por lo tanto la diferencia es significativa para la provincia en cuanto a mayor mortalidad por homicidio. Estamos hablando de homicidios, ¿no? Sí. Claro. ¿Se entiende ahora, Noelia? Sí, el tema que yo había hecho mal el cálculo, por eso no lo entendía. O Pero sea, si el 100%, si nosotros le damos a la provincia el valor 100%, y nosotros también tenemos el 100% en la mortalidad esperada, para nosotros la prioridad es la misma que la de la provincia. Pero si nos da 300%, o sea, 4 veces más que la provincia, evidentemente para nosotros es una prioridad mucho mayor. ¿Está bien? Y entonces el 100% de la provincia no queda comprendido en nuestro cálculo de 2 errores estándar para abajo y 2 errores estándar para arriba. Queda muy abajo el 100%. Y nosotros estamos en el 300% más o menos 20, digamos. Entonces nos va a dar 280 y 320. No está comprendido el 100%. Y para que nosotros seamos iguales a la provincia, tendríamos que haber sido 100% iguales. Y no somos 100% iguales, somos 300% más que la provincia. ¿Está bien? Entonces para nosotros es una prioridad. Es una enorme prioridad. ¿Está bien? Y así con cada una de las patologías. En algunas nos va a dar abajo, en otras nos va a dar igual que la provincia, en otras nos va a dar arriba. Y eso va a determinar la diferencia que va a tener el municipio respecto a los demás municipios y respecto a la provincia. Y lo mismo de la provincia respecto a la nación. Y lo mismo la nación respecto de las naciones vecinas. Y lo mismo el conjunto de naciones vecinas respecto del continente. Y lo mismo el continente respecto del mundo. ¿Está bien? O sea, podemos ir haciendo escalas de prioridades. ¿Está bien? Para eso sirve. Pero simplemente hablando de la magnitud. No de la trascendencia, no de la vulnerabilidad, ni no del costo. ¿No? Bien. Podría ser que en un lugar la magnitud es mayor que en otro lugar. Pero el costo del lugar que tiene menor magnitud es muy bajo. Con lo cual termina siendo prioritario ocuparse de eso primero. Porque con un costo muy bajo lo resolvemos, aunque la prioridad es menor. Eso se podría defender. Después habrá distintos criterios, habrá quien defienda no. Si la prioridad es mayor hay que hacer eso.
Eso después es otra discusión. Pero ya tenemos claro cuál es la prioridad y cuál es nuestro costo. En general, las prioridades no son negociables tan fácilmente, porque son muy importantes desde el punto de vista de la salud. Pero algunos son muy utilitarios y miran el costo con un nivel de importancia que otros no lo miran. Y prefieren acciones de bajo costo, aunque tengan menor impacto en la salud. Esa es una discusión. O sea, no se evita la discusión por el hecho de que tengamos cálculos, porque los cálculos son mediciones, pero después vienen los criterios. Y los criterios pueden ser coincidentes o no con las mediciones. ¿Se entiende la diferencia entre criterios y mediciones? Los criterios son cualitativos y las mediciones son cuantitativas. Por eso es que uno tiene que tratar de entender bien al otro en lo que está diciendo, porque si no terminamos en una cuestión de discusión enojosa porque no nos entendemos. Uno puede estar dándole importancia a los criterios y el otro le puede estar dando importancia a las mediciones. ¿Está bien? ¿Sí? Pero es muy importante darse cuenta dónde está la diferencia cuando discutimos. Si la diferencia está en las mediciones o la diferencia está en las interpretaciones. Lógicamente, las diferencias en las mediciones tienden a desaparecer. Cuando nosotros ponemos de manifiesto qué cálculo utilizamos para llegar a una conclusión, la otra persona sabe perfectamente si utiliza el mismo cálculo o no. Entonces, ahí nosotros tenemos una gran posibilidad de coincidir. La diferencia después se plantea en los criterios. Cuando hayamos entendido que el cálculo nos acerca y podemos coincidir, después queda todavía la discusión acerca de los criterios. Y los criterios son cualitativos. ¿Está bien la diferencia? Por eso que nosotros a veces, cuando hay cosas arduas, nos conviene comenzar por las mediciones, para ver si estamos de acuerdo en el tamaño. No vaya a ser que ahí no estamos de acuerdo. Entonces, todo lo demás está influenciado por la diferencia de apreciación del tamaño de la enfermedad, del tamaño de las complicaciones, del tamaño de la muerte, de la mortalidad, o del, Así que conviene saber primero si las cantidades son las mismas respecto a la salud. Por ejemplo, crecimiento, maduración, ya no serían variables negativas, serían variables positivas. La maduración, el crecimiento, el aprendizaje, ¿no? El autocuidado. Entonces, esas son magnitudes de condiciones positivas. Y después están las magnitudes de condiciones negativas. Las enfermedades, las complicaciones, el sufrimiento, la muerte. Si nosotros no estamos de acuerdo en medir cantidades, es como poco importante discutir los criterios, porque ya tenemos una diferencia fundamental en el tamaño de lo que estamos discutiendo. Sería muy bueno acordar el tamaño y luego discutir los criterios. Por ejemplo, la mortalidad por COVID en el año pasado fue el 2,5% de las muertes totales en el mundo, que son 60 millones, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo que el tamaño, la magnitud, el volumen de
medido en tasa de mortalidad por COVID, es el 2,5% del total de muertes del mundo? Bueno, sería muy importante saber si coincidimos ahí. Si coincidimos ahí, después podemos decir, bueno, ¿cuál criterio vamos a aplicar? ¿Le vamos a dar al COVID, por ser el 2,5% del total de muertes en el mundo, le vamos a dar al COVID esta atención con estas medidas, y al otro 97,5% le vamos a dar esta atención con estas medidas? Este último criterio es posterior, esta discusión de criterios es posterior a haber coincidido que el COVID representó el 2,5% del total de muertes en el mundo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Porque podría ser que alguien le da otra cantidad, dice que no es el 2,5% del total de muertes en el mundo. Entonces es muy importante saber si coincidimos en esa magnitud. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Y esta discusión de la magnitud condiciona fuertemente la administración. La administración, que es tres cosas: plan, intervención o acción y evaluación, está teñida de esa primera idea de cuánto es el problema que tenemos en comparación con otros problemas. Bueno, ¿alguien quiere opinar algo de esto que estamos discutiendo? Pasamos a proceso, salud, enfermedad, atención. Ahí puede poner el punteo Javier. Bueno, proceso, salud, enfermedad, atención. ¿Qué quiere decir esto, proceso? ¿Qué diferencia hay entre proceso y fenómeno? Proceso decimos en diferencia a fenómeno. ¿Por qué decimos que la salud, enfermedad, atención es un fenómeno o que la salud, enfermedad, atención es un proceso? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿En proceso no se contempla el tiempo? Bien, una de las cosas que se contempla es el tiempo, es fundamental. El proceso necesita un tiempo mayor. Bien. Aparte del tiempo, ¿qué otra diferencia podría haber? Yo digo, el proceso de la... ¿Que es algo esperable? El proceso es algo esperable. ¿Y el fenómeno? Tiene que haber un cambio en el proceso. Paso de un estado al otro. El proceso implica cambios. El fenómeno sería como una foto. Por lo tanto, los cambios quedan postergados. Requieren una pregunta. ¿Qué hubo antes del fenómeno? Pero vos decías, Noelia, que es esperable. ¿A qué te referías? ¿El proceso puede ser que no tenga que tener como un objetivo, Mario? El proceso puede tener un objetivo si es intencional. Si es propio de la naturaleza, uno puede creer que tiene un objetivo y está haciendo lo que se llama teleología.
una lógica de mirar todo como si tuviera un objetivo alejado, tele, alejado, logía, una lógica alejada. Algunos discuten esto porque dicen que es una interpretación que tiene cierta arbitrariedad. Suponer que la lluvia tiene una finalidad es algo que excedería la razonabilidad humana y nos colocaría en una razonabilidad suprahumana que nosotros podemos interpretar y decir, acá tiene que haber una razonabilidad más allá de lo humano, porque se produce sin la intervención humana, por lo menos por hasta ahora, ¿no? Y tiene una intención, porque nosotros vemos que las plantas, los animales, etcétera, tienen ciclos en relación con la lluvia, ¿no? Que les permite la vida. Entonces entendemos que la lluvia puede tener una intencionalidad que no es propia del hombre, sino que es de otro orden, y entonces llegamos a lo que se conoce como teleología. Es una interpretación teleológica. Bien, algunos la aceptan, otros no la aceptan. No formaría parte del lenguaje científico, sino parte del lenguaje revelado, o parte del lenguaje de las creencias que no necesitan ni van a lograr fundamentación. No van a lograr fundamentación científica, van a lograr una fundamentación espiritual, una fundamentación sensible, sentimental, ¿no? Una interpretación poética, pero no van a tener una interpretación científica. Entonces, proceso, no sé a qué se refería Noelia con esperable, a lo mejor... Me refería a que es predecible, uno lo puede esperar, en cambio el fenómeno no. Ajá. O sea, cuando vos estás en medio de un proceso, lo interpretás como proceso, te permite expectativas durante ese proceso, mientras que el fenómeno se te planta de golpe como una foto, y entonces no te permitió tener expectativas durante su ocurrencia, porque ocurre de pronto, aparece la foto y no estuvo teñido de expectativa, pero el proceso va permitiendo el desarrollo de expectativas durante su desarrollo. Sí, bueno, quiere decir que hay dos posibilidades, o entendemos la salud de enfermedad de atención como una foto, o entendemos el proceso, o entendemos la salud de enfermedad de atención como una película, ¿no? Bien. Entonces, si lo entendemos como una película, la enfermedad y la muerte que figura al final está precedida o está incluida como una posibilidad permanente dentro de un proceso. Ese proceso podríamos ponerlo de la siguiente manera, ¿no? Nosotros tenemos la enfermedad y muerte como resultado de lo que ocurre con la longevidad. Una longevidad mayor, una longevidad menor. Una longevidad con ciertas condiciones de vida o con otras condiciones de vida. Una longevidad en medio de disminuciones de la capacidad o con plena capacidad. Bueno, antes de la longevidad está la posibilidad de estar vivo a través de procesos que tienen que ver con la natalidad y la fecundidad, que han variado a lo largo del tiempo y que hay distintas interpretaciones.
Hay posiciones antinatalistas y posiciones pronatalistas. Estas posiciones son propias de distintos enfoques. Por ejemplo, si nosotros tenemos un enfoque demográfico, en la Argentina tendríamos que ser ¿qué? ¿Pronatalistas o antinatalistas? Si tenemos un enfoque demográfico, nosotros tenemos que tener una posición pronatalista o antinatalista en la Argentina. ¿Qué les parece? La pregunta va respecto a que la población va envejeciendo en la Argentina. Y planteemos un territorio y una población. ¿Un territorio de cuánto? Más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Y una población de 46 millones de habitantes. ¿Qué les dice eso? Tendríamos que decirlo, depende con qué nos comparemos. Por ejemplo, si nos comparamos con Italia, o nos comparamos con otro país, más poblado, menos poblado, más productivo, menos productivo, más soberano, menos soberano. Si uno tuviera una posición demográfica, ¿qué diría? Que nosotros tendríamos que ser pronatalistas, demográfica sola, sin ningún otro agregado. O sea, tenemos una estructura de población y en la estructura de población, ¿qué estudiamos? Habíamos visto el otro día con Martín. En la demografía estática vemos La edad, la composición de sexos, las migraciones. las migraciones ya formarían parte de la demografía dinámica. Claro, bueno, la estática, la edad, sexo, por grupos Población, edad y etarios. sexo. Tendríamos ahí demografía estática. ¿No? Bueno, población, edad y sexo. Y tenemos 45 millones de habitantes en más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, ¿les parece claro si hay que elegir entre una posición natalista o antinatalista? ¿No les parece claro? Vayamos por otro lado. Si lo miramos en términos de soberanía argentina sobre su territorio, ¿nos conviene una posición pronatalista o antinatalista? Solamente miremos la soberanía. Pronatalista. Pronatalista. Perfecto. Quiere decir que uno Depende de donde se concentre. ¿Cómo? Depende de donde se concentre. Bueno, después depende de la distribución. Está bien. Entonces, pero estamos hablando de soberanía, pronatalismo y natalismo sin hablar de distribución. Hay una regla en economía, que es tratar dos variables solamente, sin ninguna otra. Entonces, se tratan dos variables aisladas. Evidentemente, es una cuestión de laboratorio, no tiene nada que ver con la realidad. Pero los economistas ponderan mucho tratar dos variables solas, una y otra, y decir algo de esas dos variables. Si vos le agregás una tercera variable, ya la complejidad es enorme. Eso es una regla en economía. Nosotros podemos aplicarla aquí y decir, bueno, vamos a considerar dos variables. No agregamos distribución, agregamos
eso después, pero se nos va a volver de una complejidad inmensa. Entonces, estamos viendo que cada uno de estos fenómenos está bajo determinado enfoque, la opinión que nosotros tengamos. Claro, pero cuando usted preguntó sobre una población de 40 millones, si era pronatalista o no, yo lo primero que pensé, dije, quizás esa población es una población añosa, pero tiene baja natalidad. Entonces, ¿de qué está compuesto esos 40 millones de habitantes? Por eso que me quedé con la duda cuando preguntó eso. ¿Tiene que tener en cuenta esta variable como para decir si en realidad esa población es pronatalista o no? Agregaste una variable, que es la edad. En cambio, estábamos haciendo la pregunta sin esa edad. Sin esa edad. Es evidente que en la comparación entre países, Argentina tiene una densidad alta o baja. Baja. Baja, extremadamente baja. Desde ese punto de vista, tendríamos que ser pronatalistas. Si lo miramos desde el punto de vista de la soberanía, la Argentina tiene productos interesantes para el mundo en comparación con lo que pueden ofrecer otros países porque no tienen esos mismos productos, ¿o no? Sí, tenemos productos interesantes. Argentina es riquísima en productos de un extraordinario valor para la humanidad. Entonces, en términos de soberanía, sobre todo cuando la soberanía estaba apoyada en una concepción bélica basada en el número de soldados, no ahora donde se sabe que con las nuevas tecnologías las guerras han ido cambiando, y el número de soldados tiene mucha menos importancia que otros desarrollos en la tecnología. Entonces, en la soberanía importaba mucho tener más habitantes, ¿no es cierto? O sea, distintos enfoques le dan valor o le quitan a estas cuestiones, ¿no? Lo vimos en la fecundidad. La fecundidad que era el número, ¿qué era la fecundidad? El número el promedio de, ¿qué era la fecundidad? No era de mujeres entre 14 y 60, no me acuerdo. Eso parece fertilidad. Sería nacimientos. Claro, la fecundidad se vincula a nacimientos. Es el promedio de nacimientos por mujer. El promedio de hijos que tiene cada mujer. Cuando la fecundidad baja de 2,1, está amenazada la reproducción de la sociedad, con una mortalidad infantil como la que tiene la Argentina. Si la mortalidad infantil es mucho mayor, la fecundidad para conservar la población tiene que ser considerablemente superior a 2,1. ¿Se entiende esto? ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, la fecundidad en algunas poblaciones es muy superior a 2,1, es de 6, de 5, incluso en la antigüedad, en nosotros mismos, era muy superior. Y algunos pero la decían, mortalidad era muy superior también. ¿eh? La esperanza de vida también era muy superior. No, era baja. No, era baja. Bueno, eso era quería muy decir que inferior. moría mucha gente. Claro. O sea, la alta fecundidad compensaba la alta mortalidad. Algunos, con un criterio pragmático, utilitario, dicen que la humanidad reaccionaba a la alta mortalidad infantil con una alta fecundidad para asegurar el sostenimiento en la vejez.
Lo mismo ocurría con las guerras. En las guerras aumentaba la natalidad para suplantar la población que había perdido la vida en las guerras. Estas son explicaciones que se corresponden con una interpretación. Hay que hacer un estudio para demostrar si estas cosas se relacionan de la manera en que se dicen o no. ¿No? Bien, ahora, esta natalidad está en relación con riesgos, beneficios, costos, de alguna manera. No solamente la natalidad, sino la longevidad, sino las enfermedades, sino la muerte. O sea, todo lo que sigue está en relación con los riesgos, beneficios y costos. O sea, cada uno, al tener la decisión de la reproducción, ¿no? Al tener la decisión sobre los autocuidados que va a tener en su vida, al tener la idea de qué enfermedades puede llegar a tener, está tomando decisiones en función de riesgos, beneficios y costos. ¿No? Pero eso no es tan libre. No es que yo hago un examen de eso y digo, ah, bueno, voy a tener esta fecundidad para esta longevidad y voy a tener estas enfermedades pero no estas otras y voy a morir de tal manera. Eso está en relación con los grupos sociales. O sea, hay grupos sociales que tienen acceso a decisiones en estos aspectos más amplias, esas decisiones, y otros grupos que tienen decisiones mucho menos amplias. ¿Está? O sea, pertenecer a un grupo social o a otro nos condiciona respecto de los riesgos, beneficios y costos que va a tener nuestra salud, nuestra enfermedad. Y es ahí donde los podemos asumir o no los podemos asumir. Por ejemplo, cuando estudiamos los grupos sociales que fueron a Malvinas, descubrimos que los grupos sociales pertenecían a NBIs muy altos, necesidades básicas insatisfechas, altas en comparación a la media de Argentina. Habían ido los conscriptos de las provincias más pobres, Chaco, Corrientes, Formosa. Se correspondía con que, por ejemplo, en el examen de salud tenían 5,7 piezas dentarias menos de promedio. Y eran personas de ¿cuántos años? 18, 19, la mayoría. Cuando nosotros hicimos el estudio, tenían esta edad que dice Laura. Cuando fueron a la guerra, tenían 20, 22 años. Cuando vinieron, hicimos este estudio, tenían cerca de 30 años. Y tenían 5,7 piezas dentarias menos, que evidentemente es muy superior a la media. Entonces, esos grupos sociales no tenían los mismos riesgos, beneficios y costos en su salud dental. Y así en todo. Y así en todo. Tanto en problemas que se podían ver en el laboratorio, pero que no tenían vigencia clínica, y entonces tenían el colesterol alto, ¿no es cierto? Y entonces eran grandes fumadores, etcétera, etcétera. Después de la guerra fue este estudio. Y entonces eso condicionaba riesgos, tenían hiperglucemia mucho más frecuentemente que la población comparada normal. Entonces tenían riesgos, beneficios y costos no asumibles, tan no asumibles que no podían solucionar su problema dentario.
¿Se entiende? Tenían faltantes dentarias no reemplazadas por ninguna de las formas de atención odontológica. Ahora, estos grupos sociales, ¿los manejaban a voluntad? ¿Los correntinos, los formosenios, los chaqueños que fueron? No. Esto venía de interacciones humanas que tenían cierta rigidez. Cierta rigidez. Una rigidez a veces invencible. No podían cambiar de grupo social. Lógicamente algunos lo lograban, algunos estudiaban, algunos etcétera, ¿no? Pero la mayoría no podía cambiar de grupo social. Quiere decir que había relaciones sociales que determinaban relaciones con el ambiente, a veces más peligrosas, a veces menos peligrosas. Y esas relaciones sociales estaban condicionadas por el modo de producción. Un modo de producción industrial, un modo de producción más intelectual, un modo de producción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en la formación económico-social que nosotros tenemos, que es la formación económico-social capitalista, nosotros tenemos un modo de producción, que en su momento fue un modo de producción predominantemente industrialista. Eso generó relaciones sociales entre empleados entre sí, de mayor calificación, de menor calificación, entre empleados y empresarios, entre empresarios y empresarios, entre empresarios y Estado, de mayor capacidad de desarrollo o de menor capacidad de desarrollo. Y eso condicionó las relaciones con el ambiente, relaciones que eran más perjudiciales, sometidas a ambientes más hostiles, ¿no? Mayor o cambios de temperatura, o la temperatura en sí misma, ¿no? O el ambiente en el sentido laboral, ¿no? El ruido, la contaminación. Nosotros vimos el ejemplo del plomo, ¿no? Y las principales interacciones humanas terminaron estando marcadas por todo ese desarrollo. Por eso cuando uno dice, ¿cuáles son las principales interacciones humanas, por ejemplo, en lo económico? ¿Qué interacción humana, qué producción humana figura en el tope de la producción humana en el mundo? ¿Cuál figura? Han ido cambiando, cambian. En una década es una, en una década es otra, pero hay cierta estabilidad. Uno puede sacar una especie de ley general y decir, las 5 principales situaciones de transacción humana en lo económico son los combustibles fósiles, la trata de personas, la fabricación de armas, ¿sí? Las drogas, el narcotráfico, los medicamentos. Uno puede colocar una escala donde aparecen estas transacciones económicas y va a descubrir que son estas con una estabilidad muy grande a lo largo del tiempo. Pueden ir cambiando el orden, pero es muy grande la estabilidad que tiene ese grupo de transacciones. Entonces, uno llega a la enfermedad y a la muerte de una manera que está de alguna manera cantada, ¿no? Entonces, en Nigeria, la expectativa de vida, ¿cuál es? En Sudáfrica, ¿cuál es?
En la República Baja. Democrática del Congo, ¿cuál es? Es baja en África. 40, 50 años debe ser como Sí, mucho. 56 años, más o menos. En República Democrática del Congo y Sudáfrica, 56 años. Y si uno mira los países europeos, están todos por arriba de 75, ¿no? Entonces, esto no es casual, no es. Tiene tanta estabilidad como las transacciones económicas, como el lugar que ocupan las transacciones económicas. Bueno, quiere decir que esto le pasa a la población. Algunos dicen, alineados con la medicina crítica, que el ingreso determina la expectativa de vida. Ahí en la epidemiología crítica estaría como referente Jaime Breil. Jaime Breil, ecuatoriano, decano de la Facultad de Medicina en Quito. Bien. Y otros dicen que el trabajo determina las enfermedades. De una manera general. No quiere decir que si yo me entero de que al lado vive un albañil, va a tener esta enfermedad u otra. Quiere decir de una manera general. Las enfermedades están en relación con el trabajo y la extensión de la vida está en relación con el ingreso. Esto pertenece en cuanto a la expectativa de vida en relación con el ingreso, lo que dice un postulado de la epidemiología crítica, una conclusión de la epidemiología crítica. Y que las enfermedades están en relación con el trabajo, tiene que ver con un postulado o una regla de la epidemiología social, cuyo referente podría ser Cristina Laurel, Asa Cristina Laurel. Bien. Bueno, esto mirado como proceso, Lógicamente que nuestra formación no nos colocó en esta línea de análisis. Y nosotros vemos a los pacientes sin tener en cuenta el proceso que los llevó a la enfermedad por la cual nos consulta. Y cuando vemos una persona con muy buena salud, difícilmente, muy pocas veces, nos imaginamos el proceso que llevó a tener esa buena salud. Nosotros estamos acostumbrados a ver la estación terminal, no el recorrido. Estamos acostumbrados a ver el destino, a dónde llegamos, pero no estamos acostumbrados a ver el proceso. Si estuviéramos acostumbrados a ver el proceso, tendríamos idea de otra salud pública, de otra epidemiología, de otra administración. Entonces, en el curso nosotros privilegiamos la idea de tener en cuenta el proceso y no el fenómeno. El fenómeno sería la estación terminal del proceso. El proceso sería la acumulación. Cuando nosotros vimos el análisis multidimensional, nombramos que había leyes, acumulaciones y hechos. Los hechos serían los fenómenos y las acumulaciones serían los procesos. Tendríamos que ver tanto los fenómenos o hechos como los procesos. Y vimos que los procesos están legislados, o sea, están determinados por leyes, por normas, que pueden ser implícitas o pueden ser explícitas.
Entonces, en el COVID, por ejemplo, nosotros, lo mismo que nos podríamos imaginar en el dengue o en el paludismo, o sea, en la zoonosis en general, nosotros podemos ver la foto y decir, estamos frente a un enemigo invisible, o estamos en una guerra, cito palabras que ustedes habrán oído muchas veces hablando del COVID, o podemos decir, si fuéramos ambientalistas, el COVID está en relación con el desarrollo humano que ha replanteado las relaciones del hombre con la naturaleza, de tal manera que las zoonosis son la expresión de una relación específica del hombre con la naturaleza, a partir de que el hombre avanzó sobre la naturaleza en función de la minería, en función de la agricultura, en función de que estos desarrollos de la minería y de la agricultura tuvieron que ver con el uso de sustancias, en el caso de la minería, el cianuro, en el caso de la agricultura, los agroquímicos, ¿no? Entonces, esto trajo un cambio de la vida natural y una nueva relación donde el hombre y los animales se encontraron en forma diferente a lo que se encontraban en la antigüedad. Esa sería una visión del COVID en relación con el cambio ambiental. Lo mismo sucedería con el dengue, con la fiebre amarilla, con el paludismo, etc. Con la enfermedad de Chagas, ¿no? Con la enfermedad de Chagas. O sea, ofrecerle a la enfermedad de Chagas calendarios colgados en las paredes de los ranchos, casas ranchos, en un ambiente donde ha sido un avance muy grande la deforestación, evidentemente aumentó la vida domiciliaria de la vinchuca. Y esto está en relación con el cambio de desarrollo que el hombre ha tenido con la naturaleza, donde ha producido la eliminación del bosque para producir soja. Pero esto está en relación con una formación económico-social capitalista que ha beneficiado la posibilidad de obtener una mayor ganancia de la tierra a costa de un cierto mal, de un cierto desorden, de un cierto perjuicio que ha producido el cambio de las zonas rurales. Porque se ha priorizado la ganancia económica sobre la ganancia de la biología, sobre la ganancia de la ecología, sobre la ganancia de la conciencia, ¿no? Entonces, se ha producido un problema generado por el modo de desarrollo que hemos elegido. Esta formación social económica no es propia solamente del capitalismo, sino que también el socialismo en sus primeros orígenes se planteó la explotación de la naturaleza como una forma de dar bienestar a toda la humanidad. Esto estaba explícito en el socialismo y en el capitalismo. Quiere decir que lejos de ser dos visiones antitéticas, en este punto eran visiones coincidentes. Venían ambas del iluminismo, o sea, de una forma racional, exclusivamente racional, de ver la conveniencia más que la necesidad, y esta forma de ver la conveniencia en el iluminismo, donde predominaba la razón, hizo ver que la producción industrial era el desarrollo económico más importante que podía lograr una nación. Esto visto desde
el socialismo en sus orígenes como desde el propio capitalismo. Y eso ha llevado a este modo de producción. Ahora, el modo de producción ahora está cambiando. Es un modo de producción que tiene que ver con otros desarrollos donde la industria ha quedado subordinada a formas de desarrollo tecnológico y de desarrollo financiero, de desarrollo económico. De tal manera que la industria está sometida a criterios de ganancia no de la propia industria, sino de desarrollos que la exceden, que son desarrollos tecnológicos y desarrollos financieros. Así que uno tiene que tener idea de que dime de qué formación económica social hablamos y te diré qué salud tenemos. Si nosotros estuviéramos en la formación económica teocrática de regadío, que no es la formación económica capitalista, no es la formación económica socialista, es la formación económica de los incas, formación teocrática de regadío, tendríamos evidentemente otros problemas de salud, otras necesidades de salud, otras enfermedades, otras edades al morir, etcétera, etcétera. La formación teocrática de regadío se llama así justamente cuando uno lee formaciones económico-sociales, encuentra esta formación porque los autores han definido que en el mundo aborigen la formación era teocrática, o sea, estaban sometidos, subordinados, adorando a la Pachamama, la tierra, y al dios Sol. Quiere decir, era una formación que tenía a la naturaleza como objeto de adoración. Y era de regadío porque justamente ejemplificaban con esta palabra al enunciar en la formación económico-social como teocrática de regadío, la enunciaban bajo un fenómeno que era central en la vida en ese tiempo, que era asegurar la provisión de agua a la tierra para producir los bienes en función de la energía solar, aprovechando la energía solar. Por eso se llamaba formación económica teocrática de regadío. Para que tengan una idea de cómo esto influía en la sociedad, creando una idea de la sociedad totalmente diferente, se sabe hoy que la seguridad social fue creada por los aborígenes, fue creada específicamente por los incas. La seguridad social, que significa proveerle la seguridad, la garantía de una atención igualitaria a todos los habitantes de un pueblo, eso es una creación inca. Después se ha diversificado para nosotros. Entonces incluye la seguridad social, incluye muchos aspectos. Pero los incas la tenían con toda seguridad, porque cuando un pueblo se entregaba a los incas en forma pacífica, porque los incas ofrecían sumar a los pueblos sin guerrear, y algunos pueblos aceptaron, y otros no, otros guerrearon, y los incas los sometieron. Entonces, en esa inclusión en el imperio inca, sea por propia voluntad, cosa que eligieron algunos pueblos, sea por temor o por conveniencia, o por sometimiento,
los incas les aseguraban la misma provisión de bienes a todos los habitantes, vinieran de la tribu que vinieran. La misma situación. Si una mujer perdía a su esposo proviniendo de una tribu dominada por los incas, aunque sea a través de un proceso bélico, o sea, donde hubo matanzas, donde ese marido pudo haber matado a los incas, que estuvieron a su alcance, pero murió, por ejemplo, en la contienda, los incas le aseguraban a esa mujer y a sus hijos la misma vida, el mismo techo, la misma alimentación que a cualquier inca. Bueno, hemos visto cómo hay una visión de proceso y una visión de fenómeno. Pregunto la hora porque teníamos idea de hacer 2 intervalos de 10 minutos. Uno a las 50 y otro a las 17:50. ¿Qué hora es ahora? ¿17:30? ¿Cómo? 17:30. Bien, bien. Entonces, estamos en condiciones de hacer un pequeño intervalo. ¿No, Javier? ¿O pensás que no? Mario, si querés terminar el tema, seguí un poquito más y después hacemos un solo corte, si no. Bueno, hacemos un solo corte. Nos queda un poco todavía por delante, por eso. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que acá no dice proceso salud-enfermedad, dice atención. ¿Por qué? Porque en la atención se recorre la misma vía, el mismo trayecto. O sea, nosotros somos bioquímicos, somos odontólogos, somos asistentes sociales, somos enfermeros, somos médicos. Nosotros también morimos, también tenemos enfermedades, también tenemos una longevidad. En esa longevidad tenemos ciertas condiciones de vida, ¿no? Pertenecemos a familias con cierta fecundidad. Y tenemos todas estas cosas como producto de riesgos, beneficios y costos específicos para nosotros. Porque pertenecemos a grupos sociales también específicos. Grupos sociales de médicos o grupos sociales de empresarios. Y entonces somos los hijos, los hermanos, los familiares de empresarios de la salud. O somos hijos, familiares, hermanos, sobrinos de trabajadores de la salud. Y nos van a pasar distintas cosas y vamos a vivir de maneras muy diferentes. Y vamos a tener capacidades de decisión en la salud muy diferentes. ¿Está bien? Sin contar con que vivimos en países dominados o países dominantes. Por ejemplo, en Europa existe la Comisión Europea de la Unión Europea. La Comisión Europea ha decidido que el 20 de octubre deja de ser fundamental la vacunación contra el COVID. Y ha decidido que se van a utilizar 5 medicamentos totalmente nuevos
que se están patentando para la atención del COVID. ¿Figura entre esos medicamentos la ivermectina? No. ¿Figura la melatonina? No. ¿Figura la colchicina? No. ¿Figura la hidroxicloroquina? No. ¿Figura el dióxido de cloro? No. Son medicamentos sintéticos que se patentan ahora. Al ser patentados, el precio es diferente al de la ivermectina. ¿A ustedes qué les parece? Sí, porque depende cómo sea la patente, tiene que pasar tiempo para que sean genéricos y otros laboratorios tener competitividad sobre ellos y poder fabricarlos. Claro. Vas a encontrar de ese laboratorio el que los hace y nada más, y fijan el precio. Bien. La ivermectina, ¿cuántos años de descubierta tiene? Muchos, hay un montón de presentaciones, hay de humanos, de animales, En la laboratorios. veterinaria, ¿cuántos años tiene? 30. Y en la medicina humana, 20. ¿Es patentable? No, está vencida. Está vencida. La colchicina, que es activa en cuadros leves de COVID, está estudiándose porque no hay una prueba todavía. Pasa como con las vacunas, están en uso, pero no son experimentales, es un uso experimental. Sin embargo, tienen un uso que puede haber demostrado más o menos eficacia. La colchicina es un producto natural. ¿Es patentable ahora? No. El dióxido de cloro, que está también ahora en ensayos clínicos, no se sabe si va a ser finalmente aprobado o no, pero está en ensayos clínicos. Es un producto natural. ¿Es patentable? No. ¿Se puede patentar una hoja de fresno para el adenoma de próstata? No. ¿Está aprobado o hay bastante cultura popular de que el fresno frena el adenoma de próstata? Sí, sí. ¿Es patentable? No. No es patentable una hoja de fresno. Entonces, es diferente nacer en un país que crea 5 medicamentos que no sabemos si van a reemplazar con beneficio a la ivermectina, pero sabemos que la ivermectina, la colchicina, la hidroxicloroquina no son patentables porque están descubiertas hace muchos años, están vencidas las patentes. Entonces tienen un precio que es muy económico, pero los nuevos medicamentos que la Unión Europea pretende instalar van a ser seguramente, lo decimos por experiencia, pero no estamos seguros porque todavía no conocemos su precio, pero ya la resolución de la Comisión Europea ya está firme, acerca del 20 de octubre, que van a tener precios mucho mayores. Entonces, si uno nació en un país europeo, va a tener los beneficios de que los laboratorios productores de esos medicamentos están asentados en países que se benefician del precio de esos medicamentos. No nos va a pasar a nosotros. ¿Se entiende? Entonces, sea que esos medicamentos sean eficaces o no, lo cierto es que va a haber un ingreso económico específico por esos medicamentos en los países que patentan medicamentos nuevos, que no es nuestro caso. Entonces, a esta formación que nosotros hemos agregado acá, tendríamos que agregar en algún lugar el tema de la nacionalidad, el tema del país donde vivimos, el tema de la división del mundo en regiones, la región europea, la región, etc. Entonces, eso también marca las condiciones de vida, y en esas condiciones de vida se va a desenvolver un mayor o menor acceso a los bienes de la salud. Por eso yo dije que como médicos, como enfermeros, estamos reproduciendo
esta pertenencia a grupos sociales y estamos sometidos a estas mismas relaciones socioambientales, a estas mismas relaciones sociales, estos modos de producción, que somos productores de tecnología, o usuarios de la tecnología, o víctimas de la tecnología. ¿Se entiende? Entonces nosotros, mientras estamos con enfermos, no advertimos necesariamente, pero podemos hacerlo, que nosotros estamos sometidos a esta misma escala de producción de enfermedades y de muerte. Y nosotros, como anestesiólogos, vamos a tener muy probablemente enfermedades típicas de los anestesiólogos en comparación con los odontólogos. Se sabe perfectamente que los anestesiólogos tienen mucho más infarto que los odontólogos. ¿Está bien? Entonces, no es que esto le pasa a la población, esto nos pasa a nosotros en el sistema de salud. Por eso que si nosotros no entendemos la dominación en el sistema de salud por parte de intereses, estamos muy lejos de solucionar nuestro problema de salud. No el problema de salud de la población solamente, el problema de salud nuestro. Entonces tenemos el riesgo de que al conversar con los pacientes, al conversar con un auditorio acerca de la salud, les traslademos a ellos la existencia de problemas sin darnos cuenta que son nuestros. Que nosotros no vemos los nuestros, pero aprendimos en la facultad a ver los de ellos, pero no los nuestros. Y sería muy importante que nosotros viéramos estos problemas. Los hemos depositado en alguien, en los cuales confiamos que nos están cuidando. Por ejemplo, asociaciones, profesionales, gremios. Y tenemos que hacernos la pregunta, si queremos cambiar esto. ¿Realmente los gremios están pendientes de esta situación? ¿Y qué tendríamos que hacer si llegamos a la conclusión de que no están pendientes de esta situación? ¿Nada? ¿O tendríamos que hacer algo? Esto es muy importante para la administración, porque si nosotros creemos que administramos y no tenemos pendiente este proceso en sus dimensiones para la población y en sus dimensiones para nosotros, vamos a hacer obediencia de vida civil, que ya le hemos condenado en la obediencia de vida militar. Y hemos dicho, no, usted tiene que estar atento, le pueden dar una orden que usted no debe cumplir. Y entonces nosotros en la salud también estamos sujetos a que recibamos órdenes que a lo mejor tenemos que revisar, porque no la van a hacer otros por nosotros. Nosotros podríamos depositarla en los gremios y a lo mejor cometemos un error. Preguntémonos si hacemos bien en depositar en los gremios la responsabilidad de examinar las condiciones en que nosotros trabajamos. O tendríamos que revisar esto y al revisarlo tendríamos que manejarnos acordes a esto que estamos aprendiendo, que estamos sabiendo. Porque corremos el riesgo, ya que administración, ad significa debajo, bajo, y ministro significa servir, estar bajo servicio. Tenemos el riesgo de que no estemos bajo el servicio de la salud, estemos al servicio de intereses
que no compartiríamos si los conociéramos debidamente. Y entonces en el curso tenemos que ayudarnos a descubrir cuáles son realmente estos temas de la administración bajo servicio de la salud, ¿no? Y en general no estamos, aunque estemos muy avisados de todo esto que acabamos de ver, no estamos bajo el servicio de la salud, sino bajo el servicio de la enfermedad. Pero este estar bajo el servicio de la enfermedad no lo inventamos nosotros, hemos sido formados así, mirando la enfermedad y no la salud, mirando la muerte y no la vida. Pero entonces esto tenemos que estudiarlo, y esto se debe, si a la salud pública nos referimos, a que la salud pública es también es necrofílica. O sea, la salud pública está fundada por Rockefeller. La escuela de salud, no la salud pública, las escuelas de salud pública, o sea, la reproducción educativa, o mejor dicho, la reproducción y la producción, porque la reproducción es lo íntimo, lo que sucede en la conciencia, lo que sucede en la vida privada, y la producción es lo que sucede en la vida pública. Entonces, la reproducción y la producción de la salud pública, o sea, la reproducción nuestra en nuestra conciencia de la salud pública, en nuestra vida, y lo que nosotros hacemos en la seguridad social, en un ministerio, en una prepaga, esa producción, están marcadas por si se trata de salud pública, por la formación que producen y reproducen las escuelas de salud pública, fundadas por Rockefeller, que nunca cambió en lo esencial. ¿Y qué tuvo Rockefeller en cuenta cuando fundó la primera escuela de salud pública del mundo? Rockefeller tuvo en cuenta lo siguiente: voy a nombrar director a una persona, pero la voy a elegir entre las universidades norteamericanas. Y entonces Harvard le ofreció un experto en relaciones sociales para dirigir la escuela de salud pública. Columbia le ofreció un experto en ambiente, lo que hoy diríamos un ecologista, un profesional formado en ambiente. Y la otra escuela, que ahora no recuerdo cuál fue, le ofreció un anatomopatólogo. ¿Ustedes a quién creen que eligió David Rockefeller? Al de Harvard. Eligió al anatomopatólogo. Ah, mira. El primer director de una escuela de salud pública fue un anatomopatólogo. Los anatomopatólogos son indispensables para la salud. Son a veces indispensables para crear el gold estándar. El gold estándar, el estándar de oro. Que, por ejemplo, en el COVID sería una autopsia donde se demuestre la existencia del virus. Sería un gold estándar para demostrar la producción de una determinada sintomatología, etcétera, por determinados virus. Bien, entonces,
Ese gol estándar nos permitiría saber si la prueba con el hisopado, la PCR, tiene falsos positivos y en qué medida, o si verdaderos positivos y en qué medida, porque tenemos contra qué compararlo, ¿no es cierto? Entonces, nadie está discutiendo a los anatomopatólogos, pero hay que comprender que un anatomopatólogo tiene una formación vinculada a la muerte, diagnosticando la muerte y tratando de entender los procesos que él encuentra ya como hechos concretos en un cadáver. Entonces su ligadura con la prevención en su concepción social, ¿no? O en su concepción ambiental, que eran los otros dos candidatos, es muy lejana, por no decir nula. Va a ser una persona muy formada para entender los procesos histológicos. Incluso si fuera muy formada para entender los procesos físicos que llevaron a esos procesos orgánicos, o los procesos químicos que llevaron a esos procesos físicos, o incluso si fuera muy formada, los procesos genéticos que llevaron a los procesos químicos, que se expresaron en procesos físicos, que se expresaron en procesos orgánicos, que se expresaron en este cadáver. Bueno, esa comprensión fue la que iluminó la salud pública en sus orígenes en la Escuela de Salud Pública, creada por Rockefeller. En un país industrial que entiende que los medicamentos, que los procedimientos médicos, no como profesional, como oficio médico, sino médicos en el sentido general de la palabra, incluyendo enfermeros, asistentes sociales, etc., están orientados industrialmente. Él era un industrialista, él estaba muy vinculado a la industria ferroviaria, con la cual comenzó su imperio, ¿no? Entonces era un industrialista. Quiere decir que a partir de ahí nosotros nos industrializamos. ¿Cómo nos damos cuenta de que nos industrializamos? Por 5 detalles fundamentales. O sea, esto que nosotros estamos recorriendo y decimos, le pasa a la población, nos pasa a nosotros. Y somos responsables de cambiarlos o dejarlos como están. Y esos 5 procesos fundamentales que nos emparentan con esta visión industrialista de las escuelas de salud pública formadas a partir de la primera que fundó David Rockefeller, industrialista, son, primero, que está ligado a el producto. Nosotros no vamos a ver el producto de nuestra acción. Lo vamos a ver raramente. Nos conectamos en el hospital, en la industria hospitalaria, pero vamos a ver el producto raramente. No vamos a ir a ver al enfermo en su casa, ni el enfermo nos va a contar cómo anduvo después que se operó. Si somos ecografistas, no vamos a estar en la cirugía para ver cómo se corresponde la cirugía con la ecografía. No vamos a preguntar si ese enfermo salió en un ataúd o si salió por la puerta del hospital. O sea, se nos escapó el producto. Lo mismo que le pasó a Chaplin en tiempos modernos. Lo mismo. Vamos a estar disociados de la actividad. Nosotros
como profesionales elegiríamos hacer tal cosa. Entramos en la institución y la institución nos va a hacer tal otra. No vamos a hacer la que hubiéramos elegido. Más aún, si la llegáramos a hacer muy bien, nos van a cambiar de lugar, probablemente. No lo estoy diciendo de una manera asertiva como para decir que va a ocurrir siempre. Pero, por ejemplo, yo produje un artículo sobre tecnología en el año 82, 83, 85, que se publicó en la revista más conocida de salud pública de la Argentina, que es la producida en Rosario, Cuadernos Médicos Sociales. El artículo narraba 32 desatinos de la tecnología en la Argentina, regulados o regulables por los ministerios provinciales y nacionales. 32 desatinos. Con ese artículo, que fue muy alabado por los no tecnólogos ni funcionarios, me sacaron de mi jefatura de departamento de tecnología que tenía en la municipalidad. Y me trasladaron a otro departamento palmeándome la espalda y diciéndome: quedas como jefe de departamento porque tienes sobrados antecedentes, pero vas a actuar muy bien y mucho mejor en este otro. O sea, con una alabanza me sacaron la arcilla de las manos con la cual yo construía los cacharros. Y perdí para siempre mi trabajo en tecnología. Nunca jamás rebatieron un solo ejemplo de los 32 desatinos en tecnología que ahí estaban descritos. Algunos por innecesarios, otros por sobrepagos, otros, etcétera, etcétera, etcétera. Ese artículo se puede leer perfectamente. Quiere decir que nos pasa porque pertenecemos a este desarrollo que tiene que conducir necesariamente a un objetivo. Y nosotros no lo vemos. No lo vemos. El otro tema, la producción, la actividad, ¿no? El otro tema es el equipo. Nosotros trabajaríamos muy bien con tal y cual en el equipo de salud. Pues bien, la institución nos va a poner con quienes no trabajaríamos o con quienes no logramos tan alto estándar de producción. Hablando de que tenemos que producir, alabando que tenemos que producir y diciéndonos que para eso nos pagan, no van a facilitar, no se facilita que nos encontremos en equipos muy poderosos para producir algo. Más bien sucede lo contrario. Si ustedes creen que yo exagero, tienen razón, porque estoy enfatizando para que veamos claramente que esto tiene algún nivel de ocurrencia, y no debería tener ninguna. El otro tema en el cual nos han industrializado es en el tiempo. Nos piden para hoy, tenemos que hacerlo para hoy. Y lo sorprendente es que lo entregamos, y vemos mañana que no pasó nada, no hicieron absolutamente nada. Y si lo llegamos a ver dentro de un mes, no pasó absolutamente nada, pero lo entregamos el día que nos lo pidieron. Entonces nos manejan el tiempo. Y nosotros estamos como Chaplin. Tenemos que meter en el tiempo una pieza atrás de la otra, una pieza atrás de la otra, una pieza atrás de la otra. Y cuando se nos cae, tenemos que patearla, como hace Chaplin en la línea de montaje, muy reideramente, para que nadie se dé cuenta de que se le cayó la pieza, de que no la puso a tiempo porque la pieza venía muy rápido y entonces la pieza no le iba a poner bien, entonces directamente la tiró lejos de la línea de montaje, que nadie la encuentre. Al tiempo, a él lo sometía totalmente. Y la última cosa es el recurso, que es la tecnología, que es
insumo, qué es el reactivo, que no tenemos ninguna propiedad para manejar eso en nuestras instituciones. Tenemos muy poca, mucho menos de la que pudiéramos tener si fuéramos escuchados, a partir de que nosotros sabemos lo que está pasando con los recursos, sabemos cuánto necesitamos, sabemos qué es lo que haríamos, pero no jugamos a la hora de decidir eso. Así que tiempo, recurso, producto, equipo y actividad nos alienaron. Alienaron quiere decir cumplimos el programa de otro, no el nuestro. Nos quitaron la conciencia independiente. Nuestra conciencia funciona según la orden que nos baja. Sigo exagerando. Entonces, estamos en un proceso de salud, enfermedad, atención, nosotros. Por eso dice atención, proceso de salud, enfermedad, atención. Y cuando veamos lo que hace la Organización Mundial de la Salud, ahora, siempre, desde que se creó en el año 1948, y ahora más, porque ahora está financiada por los laboratorios, y no está financiada por las naciones, está financiada por los laboratorios y por la Fundación Melinda y Bill Gates. Quiere decir que la Organización Mundial de la Salud está comprometida con este desarrollo que estamos mostrando en el papel a la vista de ustedes. No está comprometida con la discusión crítica de este desarrollo. Para nada, absolutamente para nada. Por eso la Organización Mundial de la Salud nos propone una clasificación internacional de enfermedades con 10 capítulos y 1000 enfermedades y mil citaciones, o sea, 1000 enfermedades clasificadas ahí, cada una con 10 eventos, 9 eventos, 8 eventos, o sea que tendríamos un abanico extremadamente florido, pero que son la estación terminal de este proceso. Y uno se pregunta, mirando la clasificación internacional de enfermedades y el proceso, ¿dónde está? Bien, gracias. Déjelo tranquilo, el proceso no figura en ninguna parte. En ninguna parte. La Organización Mundial de la Salud edita las luchas contra las enfermedades. En general, en la tapa, mejor dicho, en la primera página, si no es en la tapa, tiene un mapa de la enfermedad de que se trata. Por ejemplo, la lepra. Entonces uno dice, la organización es realmente mundial, como su nombre lo indica. Cuando nos habla de la lepra, nos habla del mundo. No, para nada, para nada. Vayan a las conclusiones del libro y van a encontrar lo siguiente. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud concluye que para atender el enorme problema de la lepra en el mundo, tenemos estos caminos. Primero, aumentar la capacidad medicamentosa contra la lepra. ¡Epa! Las sulfonas iniciales quedaron muy atrás. Tenemos que estar en otro, y por supuesto que estamos y vamos a llegar. Fantástico. Segundo, tenemos que detectar a los pacientes. Chocolate por la noticia. Pero no dice que hay que ir a buscarlos. Llegarán al hospital. O sea, una medicina pasiva. Mire usted. Y cuando llegaron al hospital, los vamos a conocer los contactos. Para ver si alguno de los contactos, a pesar de que tiene una baja transmisibilidad, está enfermo. Listo, aplausos. Muy bien, porque esos no vienen al hospital, los vamos a buscar activamente una vez que tengamos a la persona con lepra en el hospital. Muy bien, muy bien.
Y la cuarta es asegurar el tratamiento. Que vos estés atrás, lo tengas fichado y digas, esta persona no vino a buscar el tratamiento, entonces habrá muerto. Estamos preocupados, no vino a buscar. Y entonces uno después se pregunta, ¿y el mapa? Lo curioso es que esa pregunta y el mapa no tienen respuesta. La tenía en la primera página, el mapa de la lepra. Pero ustedes se recorren todo el programa, no encuentran ninguna referencia al mapa, y cuando llegan al final, dice conclusiones, medicamentos, enfermos, contactos y seguimiento. Y el mapa no está. ¿No les parece curioso? El mapa es tangible, mucho más tangible que la lepra, que el virus, que el bacilo de la lepra, no se ve. El bacilo de Hansen no se ve, pero el mapa sí se ve. Y no dice nada del mapa y no llena de cosas sobre el bacilo. ¿No les parece raro? El mapa tiene la lepra al sur del Ecuador o al norte del Ecuador. ¿Qué les parece? ¿Dónde está la lepra? ¿Al sur del Ecuador o al norte del Ecuador? ¿Qué les parece? Al norte. ¿Eh? Al norte. Al norte del Ecuador, o sea, Estados Unidos, Alemania, tiene muchísima lepra. No, al sur. Al sur. O sea, si ven el mapa, tiene un color al sur y un color al norte. Quiere decir que la lepra tiene distribución geográfica. La geografía es una construcción humana. Lo que no es una construcción humana es el lugar, pero la geografía como tal es una construcción humana. Por lo tanto, la lepra es una construcción humana. La distribución de la lepra está condicionada por las relaciones sociales en el norte y en el sur y por la atención de la salud en el norte y en el sur. ¿Y por qué no dice nada la Organización Mundial de la Salud del mapa? ¿Qué les parece? ¿Por qué no aparece en toda la producción, en todo el programa? ¿Por qué no aparece una sola referencia a algo tan obvio que es que arriba el mapa está blanco y abajo está negro, de la línea del Ecuador? ¿Por qué les parece que será? ¿Es una casualidad? ¿Es un olvido? ¿Es negacionismo? ¿Qué es? Bueno, nosotros estamos formados en esa situación. Y por eso figura atención, proceso de salud, enfermedad, atención. Y justamente en esa formación económico-social, los laboratorios productores de medicamentos contra la lepra están en el norte, pero los enfermos están en el sur. Bueno, mucho silencio, ¿no? ¿Ustedes creen que esto es propio de la lepra o lo van a encontrar en la mayoría de las enfermedades? Puede ser que lo encontremos en las enfermedades que están asociadas al bajo nivel económico y de ingresos de los países de subdesarrollo. Y si estuvieran los mapas pintados de tal manera que uno diferencia el hambre, ¿dónde va a estar? ¿En el sur o en el norte del Ecuador? En el sur. En el sur también.
el paludismo, También, el dengue, también. los accidentes, Y también. también. Entonces, Y los homicidios, entonces, quiere decir que nosotros tenemos que tener mucha atención al mapa, porque si estuviéramos en la Organización Mundial de la Salud, porque es ahí donde nosotros tenemos un aspecto muy importante a considerar dentro de la prioridad. Entonces vamos viendo cómo el proceso de salud, enfermedad, atención tiene que ver no con el bicho, que lo teníamos lo teníamos en el sillón de acusados, ¿no? Lo que tenemos ahora es el concepto diferente, es la sociedad, fundamentalmente, la que tenemos que considerar para cambiar el modelo de salud, enfermedad, atención que hoy está instalado en el mundo. El bicho finalmente no va a cambiar, está ajeno a nosotros, no acepta órdenes y tiene su propia naturaleza, como el escorpión del cuento famoso. ¿Vos no te diste cuenta que yo era un escorpión? En algún punto te iba a picar. Pero los que tenemos la posibilidad del cambio, de la transformación, somos nosotros. Y estamos lejos de hacerlo porque tenemos una educación que nos alejó muchísimo del protagonismo que nos correspondía y trató de incorporarnos al grupo de alienados. Y tenemos que tratar de ver si somos capaces, si podemos, si sabemos escapar, salir del grupo de alienados. Y de esa manera estaremos más en condiciones de decirle a la población, le vamos a dar una mano para que ustedes tampoco estén en el grupo de alienados. Porque es muy difícil que un alienado tenga plena capacidad o toda la capacidad para desalienar a otro, cuando él es un alienado. Es probable que nos convenga muchísimo desalienarnos a nosotros. Esto se da en casi todas las enfermedades. La distribución en el mapa de una manera arbitraria, porque no depende de la biología, de la naturaleza del germen, depende de situaciones que se tienen que explicar a nivel de la salud pública, a nivel de la ciencia, a nivel de las múltiples ciencias que concurren en la salud pública. Unas enfermedades tienen una distribución tras otra, y esto es muy importante, es muy importante. Bueno, ahora estamos en el tiempo en que vos podés considerar, Javier, que hagamos el intervalo, ¿te parece? Me parece que sí, Mario, ya estamos como para hacer un corte. Más de uno ha quedado anonadado con... Ah, bueno, es una pena si no reacciona. Bueno, hay que bueno. darle tiempo. Hay que darle Bueno, tiempo al proceso. La información ingresa, se procesa y después algunos sí, hay que responden tener un poco de paciencia. y No. otros procesan más. Bueno, hagamos un cortecito. En 10 minutos volvemos. Vale. ¿Les parece? Vale.